En vivo, en vivo, en vivo. Redes al aire por comunicación.com. Ideas por un mundo mejor. Redes, 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 redes. Enciende tus ideas. Al aire, al aire, al aire, al aire. Televisión online. Sí, bueno, amigos de comunicación, estamos ya de regreso. Tuvimos un problema en la línea telefónica para comunicarnos con Maite Azuela. Como les decía, va en un autobús. Pero bueno, vamos a platicar también con Carmen Contreras, por lo pronto, con Utopía Urbana, así es como tiene su Twitter, su perfil de Twitter es Utopía Urbana, y vamos a hablar con ella sobre algún tema interesante. Carmen, buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Pues el tema de hoy, muy interesante, la recuperación de los espacios verdes. Así es la recuperación de los espacios verdes en la ciudad. Mira, rápidamente te comento por qué es importante este tema. En las grandes ciudades, por lo general, hay una destrucción inmesurada del suelo de conservación. El suelo de conservación lo vamos a entender como aquel en donde se posibilita la recarga acuífera y obviamente la emisión de dióxido de carbono y las áreas verdes que regeneran el subsuelo. Entonces, este suelo de conservación es muy importante que exista en las ciudades porque nos permite respirar con mejor calidad del aire, que haya lluvias y el ciclo hidrológico pues no se altere. Sin embargo, en el caso de la Ciudad de México vemos que cada vez avanza más lo que es la ocupación de viviendas irregulares en estas zonas de conservación. Y básicamente uno podría pensar que no, la ciudad y los bosques no se llevan. Sin embargo, en la Ciudad de México hay bosques, hay áreas agrícolas y hay reservas naturales, parques nacionales también, que es muy importante conservarlos por este asunto que les comento. Sin embargo, también vemos que no hay una política integral que se dedique a conservarlos, a regenerarlos e ir más allá todavía, a extenderlos en hectáreas. Al contrario, estamos hablando, por ejemplo, de que se pierden 500 hectáreas anuales de estos suelos de conservación. ¿Por qué? Porque pues se permite construir viviendas en zonas verdes, muchas veces irregulares, o los cambios de uso de suelo también van provocando que se vaya extendiendo la mancha urbana sobre ellas. Y bueno, pues ahí tendríamos que presionar nosotros como ciudadanos para que se diseñara una política integral en el Distrito Federal que involucre a las 16 delegaciones, a la Secretaría del Medio Ambiente, también al sistema de aguas del Distrito Federal porque está sumamente enlazado, y hablemos más allá de un plan verde burocrático, ¿no?, sino un plan verde de acción coordinada, y que se respete también las facultades de las delegaciones para decidir cuáles son las mejores prácticas para conservar estas zonas verdes. Y bueno, dentro de todo esto vemos que hay esfuerzos aislados como para dar brillo a ciertos personajes políticos, pero no hay un manejo de una política que sea lineal y sea estructurada para todos. Entonces vemos esfuerzos, por ejemplo, de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda para impulsar el programa de azoteas verdes, vemos esfuerzos por parte de la Secretaría del Medio Ambiente para impulsar los proyectos de ciclovía, pero sin una consulta más ciudadana. Y bueno, todos estos esfuerzos no coordinados, pues no tienen el impacto requerido. Yo creo que ahí tendríamos que hablar también dentro de la conservación de lo que es las áreas verdes, qué podemos hacer en lo inmediato, como siempre he hablado, qué puedo hacer yo como ciudadano dentro de todo falta de integración y de política pública sobre un plan verde, cómo podemos empezar nosotros a trabajar. Claro, y bueno, el gobierno del Distrito Federal se caracteriza o se ha caracterizado por estar al pendiente de muchos factores de medio ambiente, pero le falta este aspecto de estar más cercano a la gente, o qué le falta a esta
pues este protagonismo que ha tomado el gobierno del Distrito Federal en materia medioambiental, Carmen. Sí, le falta integralidad, es decir, que se trabaje a distintos niveles de gobierno. Los gobiernos locales somos muy importantes ahí porque somos el primer contacto ciudadano. Y definir qué se va a hacer en un parque o en una reserva o incluso en un pequeño camellón, si se va a destruir para dar paso a la construcción de una vialidad, etcétera, tienen que dirigirse a nosotros como gobierno local porque tenemos el pulso ciudadano. Claro. Y la integralidad se refiere a esa coordinación interinstitucional que debe haber para recuperar la visión del ciudadano sobre sus espacios verdes y también involucrarlo en esas decisiones y en su conservación. Mira, yo te voy a poner un ejemplo muy ilustrativo. Si hubiera un programa coordinado de qué hacer con los parques como son los de flores brotantes en la delegación Tlalpan, como es el Cerro de la Estrella en Iztapalapa, San Gregorio Atlapulco en Xochimilco, la Alameda Norte en Azcapotzalco, si tuviéramos un programa integral de qué hacer con estos parques y trabajarlo con las delegaciones y con los ciudadanos, podríamos hablar de extender una franja verde en toda la ciudad. Sin embargo, pues si hay una obra, parece que la obra es la que se impone sobre los criterios de la propia naturaleza y de la ciudadanía, y creo que no debe ser así. Entonces, yo creo que ahí tendríamos que reflexionar que si nosotros como ciudadanos no abogamos por un plan verde integral que recupere nuestra visión, estamos hablando de un alto costo ambiental. Mira, un dato muy fuerte, pero también muy de impacto en lo que es la planeación urbana es que por cada hectárea urbanizada se pierden 2.5 millones de litros de agua de recarga al año. Es decir, una plancha de concreto encima de un área verde le cuesta a una ciudad 2.5 millones de litros de agua que podrían ser consumidos por la población. Eso es el impacto del que estoy hablando. ¿Y qué tenemos en lo inmediato? Bueno, en lo inmediato como ciudadanos, aparte de abogar por una política integral de conservación ecológica, tenemos lo más a la mano, lo más cotidiano, que son las áreas verdes integradas a la urbanización, es decir, las áreas verdes inmediatas que cuando salimos a la calle ahí están, que son los camellones, las glorietas, los jardines, los parques, que en el caso del Distrito Federal estas zonas van a representar el 3% de la superficie verde. Oye, pues es un buen porcentaje. Así es, ese 3% es como una joya que tendríamos que cuidar, una joya que está a punto de desaparecer. ¿Por qué? Porque, bueno, se cambian los usos de suelo, las áreas están sumamente descuidadas, estos camellones, glorietas, jardines y parques, la mayoría de ellos se calcula que en un periodo de 10 años el 50% va a desaparecer en el Distrito Federal si sigue ese descuido y ese abandono. Y con ello pues estaríamos también bajando lo que es la tasa de metros cuadrados por habitante de áreas verdes, que se supone que son 10 metros cuadrados por cada persona que habita una ciudad, la que se recomienda como norma internacional, y nosotros estamos, en el caso de 8 delegaciones, estamos muy abajo de eso, y realmente es preocupante. Este 3% de la superficie verde del Distrito Federal, que representan los camellones, las glorietas y los parques, tiene que ser rescatado, y es lo que más tenemos a la mano para empezar a trabajar. El diagnóstico es muy sencillo, no se necesita mayor esfuerzo para saber que el abandono se debe a la inseguridad, a que no hay sistemas de riego de los prados, que no hay vigilancia, que se permite el comercio informal en los parques, que se permite que vaya creciendo todos estos servicios de entretenimiento como los brincolines, los juegos mecánicos, que van ocupando espacios, y después pues ya el atractivo no es el parque en sí, sino este tipo de servicios, que se va acumulando la basura, que los dueños de mascotas no tienen esa responsabilidad de llevar a sus perros con correas
ir levantar todo lo que son las heces caninas. Ese es el diagnóstico a grandes rasgos del descuido de estas zonas verdes. Y entonces tendríamos que pensar, bueno, pues, ¿qué puedo hacer en lo inmediato o desde dónde puedo cambiar toda la cultura de la apropiación de las áreas verdes? Claro, y mira, me sorprende mucho una cosa, que por ejemplo, encuentro similitud con tu argumento y el argumento de la Cumbre Climática Mundial de Alcaldes, por ejemplo, porque ahí los jefes de las capitales del mundo y varias ciudades decían, no, es que nosotros somos los que tenemos el pulso de la ciudad y nosotros somos los que podemos hacer los cambios más rápidos. Pero en este caso, pues también es cierto que los que tienen el pulso de la ciudad, pues también son ustedes, ¿no? Entonces, ahí tendríamos que estar hablando de una política integrada en donde desde el aspecto más de contacto más pleno con la sociedad hasta el más alejado tendría que ver, ¿no? Sí, así es, de lo general a lo particular, dirían algunos sociólogos. Y aquí la cuestión es que lo particular es un cambio cultural, porque hablar de conservar un espacio verde no nada más es un impacto ambiental, es un impacto social muy, muy positivo cuando se recupera un área verde. Bueno, es como parte de ver los espacios de la ciudad de otra manera. Un área verde, un camellón, es un oasis en el desierto de asfalto, y esa recuperación contribuye no nada más a una cuestión ambiental, sino que implica potenciar un uso social muy bueno. Por ejemplo, la actividad física al aire libre, tanto para jóvenes como para niños, que es indispensable en este mundo virtual del Internet en el que están metidos la mayoría. Es indispensable hablar de la convivencia de las personas de la tercera edad en un parque, que puedan estar tranquilos desarrollando las actividades propias, que son el ajedrez, la lectura, los círculos de pláticas, de conferencias. Estos espacios deben servir también para eso. Son espacios que tienen patrimonio histórico. Nada más recordemos el kiosco morisco en lo que es el parque de la colonia Santa María la Ribera, por ejemplo, o el camellón de Ámsterdam en la colonia Condesa, que tiene sus bancas Art Deco, de las primeras que se construyeron en la Ciudad de México. Entonces, también tiene esa riqueza patrimonial que mucha gente desconoce a pesar de ser vecinos. El Parque Hundido, en la colonia Extremadura Insurgentes, que tiene ese reloj maravilloso, el asta bandera, una de las más grandes para estar en un parque público. Entonces, estamos hablando nada más de un uso ambiental, es una apropiación social que tiene que estar muy, muy arraigada en la gente para que pueda seguir utilizándose de esa manera y no se descuide y no se pierda en el abandono. Y bueno, pues parecería receta de cocina, pero no es así. Yo pienso que son puntos muy específicos los que podemos hacer como vecinos para recuperar estas zonas. Yo creo que lo primero es la vigilancia ciudadana sobre el asunto de la basura y las heces caninas. Hay una ley de cultura cívica en el caso del Distrito Federal que obliga a los propietarios de mascotas a hacerse responsables de llevarlos al parque y tener las reglas de convivencia necesarias para llevarlos. Luego está el asunto de la basura. La separación de residuos, todos tenemos que aprender a hacerla y tenemos a la autoridad, y la autoridad tiene obligación de enseñar cómo se hace esa separación, y nosotros podemos contribuir poniendo contenedores, haciendo en este caso a las delegaciones o a los municipios responsables de los horarios y fechas de recolección. Se puede hacer una coordinación con las autoridades, claro que sí se puede hacer. También está el asunto del comercio informal, que nosotros mismos lo fomentamos. Si hay giros que no tengan nada que ver con lo que es el uso del parque, pues no lo consumamos, y también obliguemos a la autoridad a restringirlos, sobre todo aquellos que no cumplen con las medidas de seguridad, como el caso de los juegos infantiles, que es muy importante que las cumplan. Tenemos el asunto de la seguridad. En algunos casos los vecinos se coordinan para colocar cámaras y solicitan el asunto de la iluminación para que los parques a altas horas de la noche puedan estar poblados y transitados.
Ahora con las tecnologías nuevas, ya una cámara pues en realidad no tiene un costo privativo, ¿no? Entonces cualquier persona podría tener una camarita en el parque. Así es, y las cámaras ahuyentan un poco a lo que son los ladrones. Sí tiene un efecto más psicológico el asunto de las cámaras. Porque a veces ni cámara hay, pero ponen el puro caparazón de la cámara y ya con eso ya se calman un poco los ánimos de los delincuentes. Sí, se va inhibiendo la inseguridad. Y lo que es la coordinación con los jefes de sector, hace mucho se hablaba de la figura del policía de barrio, que nosotros pudiéramos conocerlo como vecino y saber, bueno, estos son los elementos de policía asignados a mi colonia, a mi parque, etcétera. Entonces, esa figura hay que recuperarla, hay que acercarse a los sectores de policía y decir, bueno, ¿quiénes son los oficiales que se encargan de la vigilancia de mi colonia? Quiero conocerlos, quiero identificarlos, quiero sus teléfonos. Y queremos coordinarnos con ellos para que por lo menos se vengan a dar un par de vueltas una vez a la semana, ¿no? Eso se puede acordar. A veces queremos que todo venga a nosotros sin esfuerzo, pero también tenemos que poner de nuestra parte. Hacer un inventario de plantas y árboles que hay en nuestro parque, en nuestro camellón. ¿Por qué? Porque así vamos detectando qué árboles están enfermos, qué árboles requieren podas. Y también lo que es el asunto de las podas y regenerar el pasto, hay cosas que como vecinos las podemos hacer. Si podemos organizar una colecta de plantas e ir a enseñar a nuestros hijos cómo plantar con la ayuda técnica de las autoridades, lo podemos hacer. Es un trabajo conjunto, es algo que implica también convivencia entre vecinos, convivencia con la familia y conocer a las autoridades y también trabajar junto con ellos para no nada más estar en el asunto de pedir, sino también vamos a ser corresponsables. Y esto no nada más se puede hacer entre vecinos. Si hay camellones que por su belleza, los comerciantes establecidos que están alrededor de ellos, es un plus para sus negocios, porque es un lugar con un paisaje hermoso, donde ellos sacan sus mesas a la vía pública, se hace un ambiente que es muy cálido para la ciudad, que es irse a tomar un café, estar viendo un parque bien cuidado. Bueno, pues esos comerciantes tienen la posibilidad de seguir manteniendo ese nivel de cuidado en las zonas verdes y hay que empezar a organizarnos con ellos también. Sí, el tema es la integración de la ciudadanía en todos los aspectos y en pues es muy bueno el tema en virtud de que vámonos siendo responsables de las áreas verdes que están, porque o de las que ya ni siquiera son verdes, que simple y sencillamente ya está la tierra ahí abandonada, porque eso es a lo que tenemos que llegar y si como dices tú, si nos esperamos a las autoridades, pues no, simple y sencillamente no va a ocurrir esto. Y pues bueno, siempre como en todos los programas que comentamos contigo, la clave está en la integración de la sociedad y cambiar el modelo de vida, pensar que no todo es la televisión y el mundo virtual, sino pues salir al mundo real y ensuciarnos un poco las manos con tierra buena y con plantas, ¿no? Así es. Esta es una visión del ciudadano corresponsable en el caso de este rescate que se plantea. Son actividades que se pueden organizar de manera muy sencilla, se requiere tiempo, se requiere disposición, se requiere también un nivel de diálogo con las autoridades, pero que sí lo tenemos. La verdad es que el ciudadano en México ya tiene otro nivel de diálogo con sus autoridades, ya es más exigente, ya planifica mejor y tiene objetivos mucho más claros de lo que desea hacer para rescatar su espacio público. Entonces, esas habilidades hay que utilizarlas frente a la autoridad. Pues, Carmen, te agradezco muchísimo el haber estado otro día con nosotros y más que todo, el agradecimiento va en el sentido de que
de que como funcionaria pública siempre estás más del lado de la sociedad que de los funcionarios, lo cual es magnífico. Bueno, es que yo me siento en los dos bandos, pues, o sea, estoy en mi trabajo, pero soy vecina y participo. Te imaginaba ahora que estabas hablando con una pancarta afuera de tu oficina, en lugar de que estuvieras adentro sentada. No, sí, siempre se comparte la visión del vecino, porque pues uno es eso también, ¿no? Uno está aquí trabajando, pero al final del día eres vecino, eres ciudadano, eres padre de familia, eres hijo, eres estudiante, etcétera, y eso es la parte más importante. Recuerdo una frase que le dijo Porfirio Muñoz Ledo a Ernesto Zedillo cuando le contestó un informe, que le dijo algo así, más o menos, que el poder se ejerce obedeciendo. Así es muy cierto. Pues muy bien, Carmen, muchas gracias, y estaremos conversando por ahí el próximo jueves. Y pues recordarte que tus videos están arriba en YouTube, por si los quieres compartir con tus contactos, están todos arriba, y el de hoy pues esperemos que más tardar mañana esté ya, y pues vamos a hacer un compendio de cada uno de los videos de nuestros invitados, porque pues vamos agotando temas interesantes en cada programa, y pues bueno, ahí están a la disposición de todos tus seguidores y contactos. Bueno, me parece perfecto. Muchísimas gracias, como siempre. Muy bien, nos vemos. Nos vemos. Bye. Pues bien, llegamos a la parte final de esta tercera fase del programa Redes al Aire. Ahora vamos a tener un tema interesantísimo con un colaborador nuevo, pero a su vez nos lo ha presentado, nos ha puesto en contacto. Ombuds Gay, la asociación Ombuds Gay. Vamos a estar con Mario Hernández. Él es doctor, es candidato a doctor en filosofía, y pues él es un experto en políticas públicas, y vamos a hablar sobre políticas públicas enfocadas a diversidad sexual. Y también, dicho sea de paso, él está laborando en la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, con lo cual pues bueno, tiene una base muy sólida en cuanto son los derechos humanos, en cuanto a entender la diversidad sexual, y pues desde su doctorado de filosofía, pues imaginemos todos los principios filosóficos que no ha visto para entender estos temas. Y bueno, en un momento más estaremos comunicándonos con él hasta las oficinas de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. Quédense con nosotros, estará muy interesante la próxima entrevista. Estamos en vivo, en vivo, en vivo. Redes al aire por comunicación.com. Ideas por un mundo mejor. Redes. Enciende tus ideas. Al aire. Televisión online.